Esta es la galaxia México. Aquí es donde vivimos, donde crecen nuestros hijos y nuestros nietos, el lugar donde disfrutamos y sufrimos. Esa es la galaxia que queremos cambiar. Pero a veces un universo se transforma en una sola calle. Una calle que hay que decidir cruzar para poder transformar toda una realidad. ¿Cuál es la distancia que separa a Canadá de Etiopía? Geográficamente son miles de kilómetros. Socialmente, la distancia es de apenas una calle, de unos pocos metros. La desigualdad que agobia a nuestros países es tanta que cruzar una calle implica vivir con los índices de calidad de vida de Canadá o con la pobreza abismal de cualquier nación africana. Socialmente no hay recetas para cortar esa distancia, pero la única forma de cruzar esa calle, de acercar esos mundos, es a través de la educación pública, como una palanca para el desarrollo y la conciliación. El modelo educativo actual garantiza extensión, pero no profundidad o calidad, y ha dejado de ser un factor de movilidad social. El Estado, en buena medida, ha dejado de lado su responsabilidad de consolidar cada día a la escuela pública, y la educación se vuelve un factor más que fomenta la pobreza, pero sobre todo la desigualdad. La creciente privatización de la educación no garantiza una mejor calidad educativa, pero sí la hace cada vez más elitista. Existe una tendencia legítima pero equivocada de canalizar cada vez mayores esfuerzos hacia la educación privada, de acercar a los niños y a los jóvenes a la escuela privada y no a la pública. Y la movilidad social en México se ha estancado. El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades. La única opción para romper ese esquema es una educación pública de calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad. Existe otro desafío en la educación. Es la ideologización de la pobreza y junto con ella de la propia educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación escenifica perfectamente esa lógica de mantener la educación como rehén de la lucha por el poder. En el 89 fue una gran participación de los maestros, era un movimiento auténtico, limpio, de mucha convicción, un movimiento que decíamos empezó por democracia y más salario. Esas eran las dos banderas del 89. Yo creo que era un proyecto ambicioso, que participaron hombres, mujeres, muchos maestros y maestras de todas las edades, los tipos, con la esperanza esa de poder encontrar tanto mejores condiciones laborales como un proyecto que nos identificara más a los maestros con la nación, con el pueblo. Pero empezamos a notar que empezaron a mezclarse muchas cosas, muchos intereses. Nosotros decíamos que en aquel entonces el maestro democrático, el maestro de lucha, tenía que ser el mejor maestro en la escuela, porque había que enfrentar la represión oficial y de todas partes. Entonces era el mejor maestro, era el maestro democrático, que llegaba antes de entrar a clases, antes de la hora, y salía media hora después, y no faltaba, y había resultados, y había el apoyo de los padres de familia total, Pero vimos que cuando ya para terminar el periodo del maestro Morón empezaron a surgir ya muchas tendencias, empezaron a surgir distorsiones ya de lo que planteábamos, y empezaron a darse también ya nuevamente lo que en aquel entonces se combatía, que eran los grupos de control. Nos decíamos, bueno, pues aquí debe haber un sindicato libre, democrático, participativo, sin cortapisas. Y nuevamente empezó a haber censura sobre las participaciones, se volvieron a formar equipos de poder ahí para decir el rumbo que debía de seguirse, ¿no? Algo que nosotros decíamos que no era posible. En el discurso político de la coordinadora no hay nada que se acerque a la educación. No es el tema ni tampoco el objetivo.
En todo caso, es la coartada más o menos eficaz para una lucha política que tiene que ver con las oposiciones más radicales. Con varios compañeros hemos platicado en qué momento el movimiento se empieza a despeñar, a desviarse, y nosotros ubicamos que empieza a desviarse en el momento en que no se cumple con principios básicos que se habían acordado en Uruapan. Uno de ellos, el relevo total de la dirigencia. En 95, en 98 que terminamos el primer Comité Seccional Democrático, la mayor parte de compañeros se niega a retirarse. Ese principio, al violarse, lesiona seriamente el prestigio del movimiento democrático ante la sociedad y ante los propios profesores. Otro principio que se viola es el de la independencia de partidos políticos y del gobierno. El movimiento democrático subsiste gracias a los fondos del gobierno del Estado. Ahí cabe de todo. Cabe, por ejemplo, la tuta. El michoacano Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, no solo se desempeñó como maestro rural en Arteaga, sino que se convirtió junto con Nazario Moreno, apodado El Más Loco, en uno de los fundadores del cártel de la familia michoacana. Tras la escisión de este grupo criminal, La Tuta dirige hoy a los llamados Caballeros Templarios. A finales de 2010, se dio a conocer que Gómez Martínez seguía cobrando su salario como maestro en el estado de Michoacán. Las autoridades locales reconocieron que, en efecto, continuaron pagándole su sueldo hasta 2009, a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra. La Tuta, al igual que otros fundadores del cártel de la familia, fue maestro rural en la región de Tierra Caliente. En la región de Petatlán nacieron Servando Gómez y muchos otros seguidores de Cabañas. Ante el debilitamiento de los grupos guerrilleros, La Tuta y sus compañeros, al igual que los antiguos miembros del ERPI, comenzaron a dedicarse al cultivo y comercialización de la marihuana. Se asociaron primero al cártel de los Valencia hasta que se independizaron y formaron uno de los cárteles más peculiares de nuestro país, debido a la combinación de elementos religiosos y de superación personal con el negocio de los estupefacientes. Pero además de utilizar los dotes de docente para el adoctrinamiento de los jóvenes, que más tarde engrosarían las filas de la familia michoacana, las relaciones que La Tuta cultivó durante su formación como maestro normalista también perduraron. Se dice que la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación era quien velaba porque La Tuta siguiera recibiendo su salario como profesor. Muy discretamente, por colocar la institución por abajo, toda la gente para usted, todo el mundo para usted. Está bien, compa. Sin amenazar a ningún culero de los otros partidos. Usted me fijaste cuál es. Usted gana, compa, primeramente, y usted va a hacer eso. No hay vuelta. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación es una de las más radicales de la llamada disidencia magisterial. Se les conoce por asumir acciones violentas, especialmente en contra de sus adversarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El mismo Jorge Cázares Torres, quien se deslindara de Servando Gómez, es quien hoy demanda la renuncia de la secretaria de Educación de Michoacán, María Teresa Herrera. Cázares se manifestó también en contra del acuerdo social por la educación que firmaran el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Educación, y se encuentra actualmente haciendo un llamado a una movilización nacional en contra de la implementación de la evaluación universal. O cabe hasta la locura, la intolerancia y la corrupción vestida de fe de la Nueva Jerusalén y su fobia por la escuela. La Virgen quiere que los niños estudien, que todos los niños estudien. Únicamente que aquí lo que pasa es que en las escuelas aquí se cuida la niñez y a muy temprana edad las escuelas laicas enseñan cosas a los niños que no deben de ser, la verdad. Y sobre todo los maestros que estaban aquí trabajando con esos niños de escuelas laicas, unos maestros
muy groseros, unos maestros muy problemáticos, unos maestros que incitaban a los niños a decir grosería a los señores que estaban ahí en un plantón. Todos son maestros que no vale la pena tenerlos aquí en el pueblo. La gente se juntó, son como 2.800 habitantes, se juntaron, ¿sabes qué? Dice yo, nosotros vamos a actuar, no te metas, Cruz, no te vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? Ya veremos. A las 5 de la mañana la gente se juntó y después las tumbaron. La verdad, pero permiso mío no. Permiso mío no, porque yo ningún documento hice para que las tumbaran. Me avisaron, ¿sabes qué? Ábrete, cabrón. Marta tiene 12 años. Nació en la Nueva Jerusalén, usa un velo en la cabeza y falda larga hasta los tobillos. Su mamá no sabe leer ni escribir, pero ella sí aprendió en la escuela a la que los religiosos del pueblo decidieron prenderle fuego. Y luego mi mamá me dijo que estaban subiendo señores con marros y picos y todo. Yo le dije, mamá, ¿por qué están subiendo con marros y picos y todo eso lo que usted está diciendo? Entonces le hace, no sé. Entonces mi mamá salió y se estaba fijando que ya estaban tomando las escuelas. Y entonces todos los niños, los que iban llegando, que les tomaban las escuelas igual que nosotros, dijeron que porque les habían tomado las escuelas y se ponían muy tristes. Y me han dicho que era el único que tenían y ahorita ya según hicieron unas escuelas ahí en la Injertada, pero los niños no querían ir porque corren mucho peligro por el río que se pone allá bien feo. Pues la gente no quiere aceptar que nuestros hijos estudien. Del otro lado están los religiosos, también llamados fanáticos, los de adentro y los de afuera. La frase tiene mucho sentido. Afuera de las murallas que cercan el poblado, hay más de 1000 casas de cemento y lámina que también hacen parte de la Nueva Jerusalén. Cientos de hombres y mujeres que han construido sus viviendas afuera y que han decidido declarar una lucha frontal contra los de adentro, es decir, con los fanáticos. Los religiosos dicen que nunca más una escuela laica pisará su comunidad. Aseguran que la escuela Vicente Guerrero fue impuesta por el gobierno estatal sin tomar en cuenta los usos y costumbres de la Nueva Jerusalén. O incluso el EPR, el ERPI y las FARC. Algunos de estos maestros tuvieron relación con grupos armados que operaban en la Sierra Guerrerense y su similar michoacana, especialmente con los remanentes de Lucio Cabañas. En la región calentana, donde hacen frontera los estados de Michoacán y Guerrero, se advertía la actuación de grupos guerrilleros. Se reportaba que viejas células del ERPI en esa zona se convirtieron en organizaciones criminales dedicadas al secuestro y narcotráfico, así como a la venta de protección a los talamontes de la Sierra de Coyuca de Catalán y a Juchitán del Progreso. En la zona de Petatlán, Guerrero, ubicada a unos 100 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, se ha concentrado gran parte de la violencia desatada por grupos guerrilleros. Más tarde, estos grupos subversivos se han convertido en bandas criminales. Uno de los personajes que protagonizó diversos hechos violentos en la zona fue el comandante Ramiro, quien escapó de la cárcel de Acapulco en 2002 junto con 2 narcotraficantes. No se recuerda un año sin que los líderes de la coordinadora no hayan ordenado tomar la ciudad de Oaxaca o las calles de Morelia. Donde no hayan bloqueado espacios públicos en la Ciudad de México. Y no importa quién sea el presidente o el gobernador en turno y cuál la coyuntura, se ha creado un monstruo que paradójicamente, cuando más hunde al Estado y a su educación, más poderoso se hace. El único interés es el propio. Estamos exigiendo la salida inmediata del tirano Luis Ortiz.
En Oaxaca. En Michoacán. Los dos estados que tienen, gracias a esos grupos, los peores índices educativos del país. En ninguna otra parte hay tantos maestros que no dan clase, pero que trabajan exclusivamente para la dirigencia del sindicato. Y bueno, tienen hasta su propio horario, porque no aceptan esos artilugios capitalistas de los cambios al horario de verano. Nada beneficiaría más a las familias, a los estudiantes y a los propios maestros que reformas educativas que les den a los maestros mayor respetabilidad social y preparación, de la mano también con mejores salarios. Se ha desvirtuado la función del profesor en que tiene que asistir a todos estos movimientos para poder tener un puntuaje para su desarrollo profesional y laboral, para que ellos puedan tener ascensos o puedan tener derechos sindicales. Esto condiciona a los trabajadores de la educación y eso los obliga a que asistan a esas manifestaciones o a esas marchas. Pero estas reformas son rechazadas por estos grupos cuyas exigencias giran en torno a demandas como que se les permita conservar como un patrimonio personal sus plazas y que cuando termine la carrera normal, bueno, se necesiten o no maestros, tengan en automático una plaza en el magisterio. Y al mismo tiempo dicen que una reforma educativa privatizaría la educación. Todas las políticas neoliberales que se están desarrollando sobre nuestro pueblo, que se están desarrollando para seguir explotando. Los que están privatizando la educación son esos mismos grupos. ¿Qué privatiza más la enseñanza que la irresponsabilidad de dirigentes magisteriales como los de la sección 19, la 22 o la 18? En Morelos, en Oaxaca o en Michoacán, que se toman más días para marchar, manifestarse, hacer plantones o bloquear calles que para dar clases. La ciudad de Oaxaca, a raíz del conflicto del 2006, cayó de ser una ciudad que tenía un 49-50% de ocupación hasta un 29%. Y ese es el problema, que nos hace daño porque mucha gente deja de venir a Oaxaca porque quien viene a Oaxaca viene a disfrutar, a caminar, a estar como hoy estamos, a sentarnos y ojalá tuviéramos tiempo para tomar un café aquí en este bellísimo Zócalo y con este clima maravilloso, pero desde luego que con esas notas la gente se lo piensa. Bueno, el movimiento magisterial que surge en 1980 y llega a un nivel más alto en el 2006 con ese movimiento entre paréntesis social, ha generado